Inseguridad ciudadana, criminalidad, proyectos en el Congreso retirados para la reelección de alcaldes y gobernadores, el gobierno de Dina Boluarte, la situación de la inseguridad en Lambayeque, la crisis de los productores de mango. Estos son los temas que dominan hoy justamente la agenda de Prueba de Fuego a través de RPP Televisión, que comienza a esta hora, 9:04 de la noche. Un gusto estar con ustedes, gracias por acompañarnos. Les saluda Carlos Villarreal y estaremos hasta las 10 con entrevistas interesantes. Nuestro primer invitado es el alcalde del distrito de Puente Piedra, el señor Renán Espinosa, a quien le agradecemos por su visita. Alcalde, ¿cómo está usted? Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Comencemos con esta decisión que ha tomado la congresista Lady Camones para el retiro de este proyecto que posibilitaba la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. ¿Cómo lo toma usted? ¿A qué cree que se ha debido este retiro? Desconozco, me imagino que seguramente como producto de no haber obtenido los votos en la legislatura que acabó, ha presentado un proyecto tal vez a título personal. Y esto tiene que trabajarse, entiendo yo, como un trabajo ya pues de bancadas, ¿no? Un proyecto multipartidario. Y es probable, como todavía hay tiempo, al iniciar esta primera legislatura del 2025, es probable que alguien esté trabajando una propuesta multipartidaria y que se vea en esta primera legislatura. De tener éxito, todavía hay opción de verla en la segunda, antes de la convocatoria de las elecciones del 2026. ¿Pero le ha sorprendido a usted esta decisión de retirar ese proyecto? Sí, porque no es usual, ¿no? Porque si hay la intención de ir adelante con esta propuesta que lleva el PP, es un mal mensaje estar retirando proyectos de ley, pero bueno. ¿Pero qué hay detrás de este mal mensaje? ¿Qué hay detrás de esta decisión para usted? Bueno, ¿Temor quizás a estas autoridades? De verdad que no entiendo cuál es el juego de ciertos congresistas. De verdad que es totalmente impredecible, ¿no? Por lo menos antes había cierto grado de predictibilidad, pero ahora pues es totalmente oscuro. ¿Qué sentido tiene retirar un proyecto de ley si tiene como bancada una postura? Bueno, ya esperaremos al final el resultado, ¿no? ¿Puede tomarse como una especie de cálculo político, tomando en cuenta el desprestigio del Congreso? Pero un cálculo político a la interna, con sus alcaldes, sus gobernadores. ¿A la interna de APP? ¿Ya? Entonces, a la interna le dirá, ¿cómo es esto? Si ustedes nos han propuesto que haya reelección y ahora retiran el proyecto de ley, la verdad que es un tema medio extraño. Pero bueno, supongo que debe haber alguna explicación de parte de ellos. Otra hipótesis es que, bueno, por el desprestigio del Congreso, quizás se vea mal que los propios congresistas promuevan esta norma a sabiendas de que a su vez el Congreso o los parlamentarios pueden reelegirse en las próximas elecciones, ¿no? Y que esto podría presentarse desde otro ángulo, quizás, no sé, algún ciudadano y que otro congresista haga suyo el proyecto. ¿Usted considera que este es un punto o una hipótesis sostenible? Bueno, este es un tema que los congresistas deben presentarlo, ¿no? Las bancadas tienen alcaldes y gobernadores y tienen que también llevar la voz de ellos, ¿no? Y esto al final someterse a un debate y por último, Carlos, esto someterse a las urnas el día que corresponda, ¿no? Si no fuese así, seguiremos como las normas hasta este momento están vigentes, ¿no? Pero le preguntaba, por eso hablaba yo del cálculo político, el hecho de que los parlamentarios, que están muy mal vistos actualmente ante la opinión pública, presenten un proyecto así, ¿les podría traer desventajas proyectándonos hacia la campaña electoral? Porque al fin y al cabo son los únicos que pueden tener iniciativa legislativa. No va a salir ningún alcalde, ningún gobernador a presentar una, ¿no? Pero el apoyar una reelección quizás les puede traer algún resultado, alguna consecuencia negativa, repito, proyectándonos a la campaña electoral. Mire, ya más de lo que está como imagen del Congreso no creo. Por eso le pregunto. Ya más de eso ya es imposible, ¿no? Imposible. Esto al final es una decisión popular, ¿no? O sea, pero ya más de lo que está es complicado que pueda seguir. Es una decisión popular, pero que obviamente tiene su origen, ¿no?, en el Parlamento. Es probable que si esto fuese referéndum, como lo fue hace algunos años atrás, la población así en seco diga no a la reelección, porque considera, como ve la situación política, que no es un premio para ningún político, ¿no? Sin embargo, hay gestiones que van trabajando de manera eficiente y siempre es la población la que toma la decisión al final. ¿Y usted particularmente está de acuerdo con que se reelijan gobernadores regionales y alcaldes? Bueno, que tengan la oportunidad de volver a postular, sí estoy de acuerdo. ¿Ya? Porque al fin y al cabo es la población que te pone una calificación. Autoridad que está en este momento en ejercicio, que no ha hecho una buena labor y se somete nuevamente al escrutinio público,
tiene que recibir una elección o aprobatoria o desaprobatoria. Y eso es algo bastante positivo, ¿no? Ahora, el índice o el porcentaje, mejor dicho, de autoridades locales que han sido reelegidas es poco, ¿no? Es poco, igual como ¿Cuánto los congresistas. es aproximadamente? Es más o menos un 26 a 33%. O sea, no es mucho. Quiere decir que la población termina evaluando a las autoridades y las termina sancionando. Entonces, no hay mayor temor, ¿no? Hay que siempre ser claro porque tal vez un sector de la población dice esta ley los va a reelegir automáticamente. Aunque parezca mentira, hay un sector que piensa que puede darse esto. Esta es una opción de que vuelven a postular y están en una situación incluso más desventajosa, si se puede ver, porque ya han demostrado lo bueno o lo malo que han podido hacer y la población tiene ya una certeza de las labores positivas o negativas y termina adoptando una decisión. Claro, además esta función desgasta, ¿no? Sin duda alguna. Para el nuevo tiene una ventaja porque todavía hay una expectativa, ¿no? Pero usted me dice que está de acuerdo en que puedan postular a la reelección. ¿Esta reelección tendría que ser indefinida o solamente por un periodo más para usted? Yo creo que podría ser por un periodo más. Tampoco darle carta abierta tampoco es positivo. Mira, el Congreso, al no haber tenido reelección, que es un sentimiento que la población dio hace muchos años en un referéndum, nos ha traído personas que por su falta de experiencia y malos comportamientos ha generado la política peruana, más allá de los nombres individuales, un desastre total, ¿no? ¿El Congreso para usted es un desastre total? Sí, lamentablemente, como conjunto, ¿no? Hay personas bastante positivas en esta institución, pero son tan pocos que la masa termina pues perjudicando a todos. ¿Por qué el Congreso es un desastre total para usted? Porque, mire, nosotros necesitamos que la política también ejerza cierta docencia, no solo la decencia, que casi la gente no lo califica como tal, sino también docencia, pero no aprendemos absolutamente nada de ninguno de los parlamentarios. Hay mucho sentimiento de la población y eso es culpa de no haber tenido un buen manejo político. Entonces acá necesitamos que haya personas que entiendan la política como tal, con un buen comportamiento, leyes que puedan poner sobre la mesa discusiones realmente que ayuden al Ejecutivo a un cambio total. Pero acá solamente se ha dedicado a una protección o un proteccionismo respecto a sus intereses particulares. Esa percepción de la gente hace que la política se deteriore. Una vez más ratifica lo que el sentimiento de la población siempre entiende, que otorongo no come otorongo, y eso deteriora la política, una decepción total. Entiendo. Ahora, el ministro del Interior ha planteado, por ejemplo, que los menores de edad, 16, 17 años, puedan ser procesados bajo el régimen penal ordinario, o sea, los que cometan extorsiones, hay jóvenes que son sicarios, lamentablemente, puedan ser, repito, juzgados bajo el orden penal ordinario. ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta? Sobre la base de la realidad sí sería oportuno, pero también esto no voy a dejar de mencionar que hay un fracaso de la sociedad como tal de muchos años, ¿no? Hemos perdido a nuestros jóvenes en diversos estamentos, en lo educativo, en lo salud, en la oportunidad. De verdad que hay un fracaso total y lo único que optamos y escuchamos y se encuentra ecos es meter preso a todo el mundo o la pena de muerte para matar a todo el mundo de la delincuencia. O sea, no hay un entendimiento social. Esto es mucho más profundo y a largo plazo. Y las medidas que siempre se piden y se exigen son más inmediatistas. Preso, así sea de 13, 14, 15 años o muerte para el asesino. Entonces estas son cosas que, en resumen, es un fracaso de nuestra sociedad peruana construida hace muchos años. Si no le entiendo mal, ¿para usted son medidas efectistas? Sí, son efectistas simplemente de este momento. ¿Esta propuesta del ministro del Interior? Sí, no pensamos hacia el futuro. Es que no solo es la propuesta del ministro del Interior, hay diversas voces que quieren pena de muerte para todo. Ah, claro, entonces, también eso se plantea, pero en concreto en esta propuesta del ministro del Interior, ¿le parece a usted que no tendría el resultado que se espera? Yo creo que sí hay que sancionar a los jóvenes que ya están por encima de los 16 años, porque ya es muy usado por los sicarios emplear este tipo de personas porque están exentos del alcance penal. Claro. ¿No? Entonces, podría ser un disuasivo, si se quiere así, pero yo siempre apuesto por ir en lo más profundo. Hay que tratar de ver el origen de los problemas, o por lo menos no dejarlo de lado. Y acá, lamentablemente, no se está trabajando mucho en la real prevención y a largo plazo. Estamos hablando solo del momento, ¿no? ¿Usted cree realmente que, por ejemplo, establecer esta decisión de juzgar a los menores de edad, 16 y 17 años, bajo el régimen penal ordinario, podría tener un efecto disuasivo, evitar que estos menores participen en estos actos de sicariato, de extorsión, inclusive van y dejan explosivos?
No, no creo que lo vaya a reducir. Mira, ningún delincuente deja de conocer que hay una sanción penal y que puede ir preso por sus actos. No, Claro. no les importa. No les importa las cámaras que lo graben, no les importa que los identifiquen, no les importa nada. Cometen el acto delictivo a sabiendas que todo se lo va a pasar. Y conocemos por nuestra historia que las penas más duras no son necesariamente acciones disuasorias para el delincuente. Sin embargo, es una de las tantas medidas que se debe tener. Y por lo menos dentro de la legalidad tener instrumentos para buscar justicia. Porque quien es víctima de un sicario de 16 años, lo menos que espera es justicia. Y si no le damos instrumentos, lo único que va a pasar es que busca venganza. Y eso es algo que la sociedad no puede permitir, porque si no nos vamos a ir hundiendo cada día más. Así es. El congresista Diego Bazán ha propuesto, mediante proyecto de ley, que los serenos puedan usar armas de electroshock, ¿cierto?, para enfrentar la delincuencia. Yo pienso que ¿Es una buena medida? Mire, yo pienso que los serenos deberíamos ya los gobiernos locales pensar en una policía municipal, como lo existe en otras ciudades del mundo. La Policía Nacional se resiste a esto de hace muchos años. Los serenazgos en muchos de los distritos, en Lima y en algunas capitales de departamentos, tienen un gran equipamiento logístico. Hace poco, por ejemplo, en Cajamarca se ha inaugurado una central muy interesante de control y hay dinero y presupuesto. Si equipamos mejor a los serenos, bien capacitados, los profesionalizamos, podemos tener en nuestro país policía municipal, policía local, que maneje armas, que maneje preparación y que se encargue de los delitos domésticos, menores, pequeños hurtos, robos, cosas ¿Usted está de acuerdo entonces que los serenos usen armas? que usen armas y que se constituyan en una policía local. ¿Pero están preparados para eso? Hay que prepararlos, hay que prepararlos. Ah, ya. Antes que hay que prepararlos. Porque a veces la elección de los serenos no es la mejor en los Justamente municipios. porque se les contrata desde una visión disuasoria nada más, para que puedan disuadir a los delincuentes, un control territorial por su presencia. Pero cuando se trata de que modifiquemos la legislación y que se conviertan en policías locales, eso amerita una preparación muy exhaustiva, tan o mucho mejor que la policía. La policía el nivel de profesionalismo tiene que agudizar mucho más y profundizar para la investigación, el alto crimen y las cosas menudas, menores que ocurren y que son las que más afectan, el celular, la billetera, los arrebatos, tienen que cargarse una fuerza Pero de un ¿cómo nivel... se les debe preparar? Porque esto implica, además de una preparación, por ejemplo, en el manejo de las armas, también una preparación psicológica. Claro, ¿cierto? pero no y eso no solamente- se ve en los serenazgos. No solamente lamentablemente. es el manejo de las armas, sino la misma normativa y el cuidado que se debe tener para la identificación, la captura y todo el procesamiento. Mira, acá no solamente debemos ver, Carlos, el tema de la represión, que es donde todos nos enfocamos, meter presos, construir más cárceles, que hay que hacerlo, de hecho, hay que investigar más, de hecho hay que hacerlo, sino también necesitamos hacer un trabajo de prevención, Claro. y eso es lo que no vemos, y mucho o muy pocos hablan sobre este tema, que sí es a mediano o largo plazo. Pero yo sí confío que debería el Perú pensar ya en una policía local, con una preparación adecuada, los serenos o como se llame, puedan ser los policías locales para que se encarguen de los delitos menores y comunes que ocurren en cada una de las comunidades. Y esto va a ayudar a que la policía pueda dedicarse a temas mayores. Su jurisdicción, alcalde, estuvo en estado de emergencia, ¿cierto? Así es, sí. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, al principio las cosas no fueron tan buenas, las coordinaciones no fueron tan adecuadas. El estado de emergencia solamente constituyó en tener mayor policías y las Fuerzas Armadas. Y eso por lo menos ayudó en una acción disuasiva. Nuevamente, solamente disuadir. Los botamos de acá, se irán a robar a otro lado. Eso es lo que buenamente sirvió. Hubo mayor coordinación, el ministro estuvo mucho más dedicado a poder coordinar destinos generales, oficiales, hubieron mayor patrullaje de la policía y eso ha servido para tener un mejor control. Puedo hablar de Puente Piedra, ha habido un resultado positivo. Yo entiendo que en otros distritos las cosas es mucho más complicada. Puente Piedra en general... ¿Cuál es siempre el ha sido- índice, por ejemplo, de extorsiones, de asesinatos, de acto de sicariato en su distrito? Mira, en un solo día, antes del estado de emergencia, se mataron a 7 personas producto del sicariato, por distintas causas. En lo que va del año, por ejemplo, en Puente Piedra, Van cuatro muertos por accidente, por electrocutado. No, pero me refiero a nada por estos delitos. extorsiones, no hay. Ninguno. ¿No hay actos de extorsión? No, no hay. Sí, hay, de hecho, extorsión de gente que ni denuncia. Y lo conozco porque se acercan a nosotros a decirnos, me están extorsionando, denuncia, no quiero denunciar. O sea, de hecho, que te llaman y te extorsionan. ¿por qué no supuesto, quieren denunciar? Porque tienen temor a represalia. ¿O desconfianza? Temor, desconfianza, temor que la delincuencia se vaya a enterar que los ha denunciado y al final terminen... El temor es algo natural, pero la desconfianza sí es grave porque muchos dicen, caramba, vamos a la policía y no nos atienden.
¿Pasa eso en su distrito? Es probable, es probable. Por eso es que la gente en general no opta por la denuncia. Pero hay que invocar siempre a los vecinos, hay que hacer la denuncia respectiva porque esto permite tener un mejor control e identificación de lo que pasa. Porque si no denunciamos, podemos confundirnos en las cifras y decir que todo está tranquilo, cuando efectivamente no lo es. Sin embargo, hay que seguir insistiendo en trabajar la prevención y en la parte ya de final, los patrullajes constantes, ¿no? ¿Usted como alcalde considera que la gestión del ministro del Interior ha sido exitosa o ha fracasado? Bueno, para nosotros en Puente Piedra sí ha habido un éxito con el estado de emergencia. Tenemos más policías hasta el día de hoy, a pesar que el estado de emergencia ya no existe. Ya no tenemos las Fuerzas Armadas, que es lo único bueno que trajo el estado de emergencia en aumento de personal distinto. Lo digo lo único bueno porque el estado de emergencia debió servir pues, para identificar casas, escondites de delincuentes y allanarlas. Pero en términos generales... Sí fue positivo, sí fue positivo. O sea, ¿usted aprueba la gestión del ministro del Interior? Yo creo que sí. No solamente en Puente Piedra, hablo en términos generales, le repito. Yo hablo solo de Puente Piedra porque yo no sé cómo están pues, en otros lugares del país. Usted obviamente se informa a través de los medios, ¿no? Lo que ocurre en Lima, lo que ha ocurrido en Trujillo, ¿no? Eso no es indiferente a usted. Sin duda alguna. Por eso, en el balance general, ¿cree usted que el ministro debe seguir en el cargo? Yo creo que debe seguir porque ya esto ha permitido, todos estos meses que ha estado con toda la presión política y con todos los antecedentes que hemos sufrido, tiene ahí un mayor expertise y por lo menos un poco de mayor claridad en el asunto. Es fácil. Pero ha habido más de 120 asesinatos en lo que va del año. Mira, si esto que es estructural lo vemos solamente por el cambio de una persona, vamos a cometer el mismo error. Acá mi sugerencia para aquellos congresistas que están con la idea de estar cambiando, como si eso fuera la solución al problema, hay una visión equivocada. Esto es un tema estructural que viene de muchos años. No solo se trata de quien dirige el sector, sino también de la misma estructura policial. Entonces son detalles que a veces desde lejos es muy fácil. Cambio, como si eso fuera la solución. El señor que está al mando de esto habrá aprendido la lección, ha aprendido ahora, hay más diálogo, más contactos, hay mayor disposición y traer a uno nuevo es un nuevo comenzar. Así nos gusta estar en nuestro país. No miramos a largo plazo, miramos lo inmediato y lo calificamos. Eso dejémoslo para el lado político, pero para el resultado hay cosas positivas. Claro, porque, a ver, la opinión mayoritaria es de que haya cambio en ese sector y otros también, pero básicamente en ese sector. Claro, es que lo que pasa es que tienen indicadores lamentablemente nefastos siempre en nuestra sociedad cuando hay fallecidos, asesinados, producto de toda esta delincuencia, sin duda alguna. Eso es algo que, ¿quién va a llegar para poder controlar todo eso? Si es la misma estructura policial que tiene que ir perfeccionándose. Más escuelas policiales, mayor cantidad de efectivos, mayor preparación, dejar las cosas menores a una policía local. Es un cambio estructural. O sea, ¿quién va a venir? ¿Superman? ¿Quién va a venir para curar esto? Por favor, vamos a tener un nuevo comienzo. No es necesario que venga Superman, se requiere obviamente una estrategia adecuada, y usted mismo lo dijo, prevención, inteligencia, porque aquí se actúa después de, no antes de. Así es. ¿No? Y eso lo he visto en Puente Piedra. Eso es lo que el ministro nos ha proporcionado y a varios distritos, sino que algunos son más complejos, ¿no? Pero seamos sinceros, o sea, no es nada complicado que un delincuente haga una llamada a un empresario para amenazarlo. Y eso ya genera un problema. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya desarrollo tecnológico. Nosotros estamos en diálogo con la policía, por ejemplo, para el desarrollo del 911. Y hay un trabajo que se va a realizar pronto para poner una mejor infraestructura. Esta infraestructura y sobre todo la red de comunicaciones que estamos trabajando nos va a permitir tener un mayor desarrollo en ese aspecto. Lento, de hace muchos años que no se ha hecho, pero eso nos ayuda. Necesitamos el apoyo del Poder Judicial y el Ministerio Público. En Puente Piedra hemos instalado una unidad de flagrancia, donde tenemos a la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Necesitamos que haya escucha de las llamadas de los delincuentes. Ese desarrollo para identificar y capturarlo va a ayudar mucho más. ¿Y usted, alcalde, le cree a la presidenta Dina Boluarte cuando dice que se ha desbaratado el tren del agua y que además en 2 años su gobierno ha logrado más que otras gestiones en 5 años? Bueno, las cifras que muestra... ¿Que hay tranquilidad social? Bueno, mira, la cifra que muestra la presidenta parece que no está muy clara, si no está muy bien informada, ¿no? Y este es un tema que hay que dejar mejor a los expertos y a la misma Policía Nacional. Si no le damos la fortaleza a la policía en estos equipamientos que no tiene, poco vamos a exigir, venga quien venga, esté la señora Dina, esté el señor Juan José Santibáñez, quien esté. El mal está por dentro y eso va a tomar su tiempo. ¿O falta liderazgo, cree usted, de parte de la presidenta? Bueno, si no hay también pues alguien que se ponga al frente, difícilmente va a haber empuje de los demás, pero el buen ánimo tiene un límite. El liderazgo que está adelante,
arriando esto, tiene un límite. Cuando no tienen radios, cuando no tienen antenas para comunicarse, cuando no tienen tecnología. O sea, el entusiasmo. No, pero mi pregunta se agota. concreta es, ¿ve usted el liderazgo del Ejecutivo, de la Presidenta en la lucha contra la inseguridad, sí o no? Bueno, yo veo al ministro que representa al Ejecutivo, el liderazgo, porque está permanentemente llamando a los alcaldes, coordinando, visitando, y eso es algo positivo, porque quien está al frente puede, en el campo, poder corroborar qué cosa se va haciendo, ¿no? ¿Usted cree que este ministro ha sido mejor que los anteriores? Lo veo mucho más activo. Hubo un ministro que también estuvo bastante entusiasta en el tema, a diferencia de otros que a veces era más para las cámaras, ¿no? Pero a este ministro Santibáñez lo veo sinceramente más empeñoso. Yo sé ¿Pero no cree que los resultados no lo acompañan? Las cifras son penosas, sea quien estuviese al frente, siempre las cifras van a ser muy arduas. Pero Mira, hablamos de la gestión exclusiva del ministro Santibáñez. Sí, ¿No cree que los resultados no lo acompañan? Yo creo que quien hubiera estado, las cifras hubieran estado igual o peor. Y lo digo porque como alcalde de un distrito hemos tenido mejor control en nuestra comunidad. Y eso es algo positivo al fin y al cabo, ¿no? Muy bien. Bueno, alcalde Renán Espinosa de Puente Piedra, le agradecemos mucho por su visita a los estudios. Gracias, Carlos, pero yo quiero aprovechar que como parte de todo esto queremos pedirle al gobierno, al ministro de Transporte y a la presidenta Dina, que por favor la línea 3 de metro llegue a Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa, justamente mirando la prevención y mirando hacia el futuro. Dicen que hoy no hay el suficiente cantidad de población para construir la línea de 3 de metro. Esta línea de 3 de metro se va a construir a cada 10 o 15 años y para esa fecha habrá suficiente población. Y está el puerto de Chancay, el crecimiento de la ciudad Bicentenario. Cuántas cosas que se van a hacer al lado norte, y eso también es parte de una lucha contra la inseguridad. Y eso es un problema que, si no se ataca hoy, en el futuro vamos a tener mayor dificultad. Muy bien. Alcalde, gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por su visita. El alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa, nos acompañó esta noche, 9:25, una pausa y regresamos con Prueba de Fuego.